invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 hasta el 12. Vamos a meditar en esta porción de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Les invito que por un momentito nos pongamos en pie, hermanos. Vamos a hacer esta lectura reverente en la palabra de nuestro Dios. Son pocos versículos, son propiamente 5 versículos. Vamos a leerlos todos a una sola voz. Estamos estudiando la primera carta de Pedro. Hemos estado yendo pasaje por pasaje, párrafo por párrafo, para entender el mensaje de Dios a través de esta carta. Primera de Pedro 3, del 8 al 12. Leamos todos juntos. Dice así: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Que Dios bendiga su palabra. Hermano Elías, por favor, diríjanos en oración. De nuestro Señor Jesucristo, te pido, Padre poderoso, que nos dé licencia de estar aquí en su santísima casa para honrar y bendecirle y darle toda la gloria que usted merece, Padre poderoso, pidiéndole también por todos los hermanos que están en otras iglesias y por nosotros mismos para que nos ayuden en esta semana que se avecina. Denos todo lo necesario, Padre Santo, que el pastor tenga la palabra precisa también para que nos llevemos un poco de aquí a nuestros hogares. Padre Santo, también le pido por todos los enfermos, Señor, ayúdelos y protéjalos. Denos todo lo necesario en nuestros hogares para que podamos pasar la semana tranquilos. Padre Santísimo, sabemos que no somos merecedores de nada, pero en su infinita bondad usted nos da todo. Le damos gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El título de la meditación de esta mañana, tomando en cuenta el pasaje que acabamos de leer, se llama La distinción. La distinción de la vida cristiana. La distinción. Es decir, lo que distingue, lo que le hace particular, lo que hace especial a la vida cristiana. Como decía otra vez nuestro hermano Roberto, somos algo especial. El Señor sabe que somos su pueblo, somos sus hijos. Él nos redimió por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la vida cristiana es distintiva, es algo muy especial. Entonces, por favor, si está tomando apuntes, ponga el título: La distinción de la vida cristiana. Se cuenta la historia de, o mejor dicho, el hermano D.L. Moody, un famoso predicador americano del siglo XVIII, que se dice que él predicó a cerca de 100 millones de personas cuando no existía el micrófono. Fue un gran predicador en los Estados Unidos, en Europa. Y se cuenta la historia que un día él estaba caminando en una calle en la ciudad de Chicago. Era una noche, y entonces a lo lejos vio que había una persona, un hombre, ahí debajo de un farol. Se utilizaban los faroles en ese tiempo. Debajo de un farol, ahí estaba abrazado al poste de ese farol. Entonces, D.L. Moody, este hermano, iba caminando, pasó cerca de este hombre se volteó para verlo y lo reconoció y le dijo: Señor Moody. Y entonces el hermano Moody dice que se volteó y lo vio y le dijo: buenas noches. Y entonces ese hombre le dice: Señor Moody, fíjese que yo me convertí a usted. Y le dijo Moody: tienes
a ese farol. La vida cristiana es una vida de cambio, requiere y es necesario un cambio. Si no hay cambios en la vida cristiana, no puede ser cristiana. Puede ser una terapia, puede ser tal vez un propósito especial, moral que nos propongamos. Quizá puede ser un ejercicio de yoga o lo que usted quiera pensar, pero no es vida cristiana. En la vida cristiana tiene que haber radicalmente, absolutamente tiene que haber un cambio. Por favor, veamos lo que dice la Escritura. Les voy a pedir que usemos nuestra Biblia y vayamos al libro de Jeremías, capítulo 13, y dice en el versículo 23, Jeremías capítulo 13, versículo 23. Dice de la siguiente manera, veamos las preguntas que aparecen aquí. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Fíjense bien qué pregunta está haciendo el profeta Jeremías. Es una pregunta que le está haciendo a su pueblo. Déjenme preguntarles, ¿de qué color son las personas de Etiopía? Son negritos, son negritos. Esa es la pregunta que está haciendo Jeremías. ¿Mudará el etíope? Es decir, el negrito, vamos a usar así con cariño, el negrito puede cambiar su piel. Hace años, por los años 50, 60, se pasaba una película que a nuestros papás les gustaba, a nuestros abuelitos les gustaba ver, se llamaba Angelitos Negros, basado en una poesía, Angelitos Negros. Y en eso se veía, en esa película estaba un negrito que se tallaba y se bañaba con la finalidad de querer cambiar de color. ¿Puede cambiar de color un negrito? ¿Puede cambiar de color un güerito? No. Y veamos lo que dice todavía Jeremías. ¿Y el leopardo sus manchas? ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? Claro que no, porque es parte de su naturaleza. Y veamos lo que dice aquí el pasaje de Jeremías. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. ¿Pueden ustedes hacer el bien cuando en su propia naturaleza están inclinados a hacer el mal? ¿Puede haber eso? Claro que no. Vuelvo a repetir, podemos hacer buenos propósitos. Podemos incluso decir, de hoy en adelante voy a tapar mi boca cada vez que quiera hablar mal de alguien. Pero resulta que no podemos. Tarde o temprano hablamos mal de alguien. Voy a tratar de controlar mis pensamientos para no estar dando lugar a ideas malignas, pensamientos negativos. Pero eso no podemos. Tarde o temprano sucede. Voy a tratar de comportarme bien en la escuela, ya no voy a copiar. Ahora me voy a poner a estudiar, me levantaré a las 4 de la mañana para estudiar y pasar mis exámenes con 10. Pues es un buen propósito, pero a veces se cumple y a veces no. Porque nuestra naturaleza es muy especial. Nuestra naturaleza humana es muy especial. Y nuestra naturaleza humana tiene un serio problema. El problema es de no hacer la voluntad de Dios, de no ajustarse a lo que Dios dice en su palabra. Por ahí alguien dijo que las leyes se hicieron para violarse.
inclinados a hacer lo que no está bien delante de Dios. Dios desea que vivamos correctamente, pero no podemos. Hay una fuerza interna. Hay algo que está mal en nuestros propios corazones. Miren, podemos colocarle a un cerdito, le podemos colocar perfume y un moño rojo y mantenerlo en casa y muy limpiecito, pero si abrimos la puerta y ahora que ya empiezan las lluvias y ve un charco, ¿qué va a hacer? Él va a salir corriendo y decir, ¡ah, ahí está mi piscina! Y se va a ir al charco, porque esa es una naturaleza. ¿Le podemos dar verduras a un tigre, hermano? Bueno, ¿se comerán las verduras de un tigre? No, pues los tigres no comen verduras, comen carne, son carnívoros. De la misma manera, en nuestra misma naturaleza, no podemos hacer la voluntad de Dios. Y fíjense bien, ahora, ¿por qué estamos mencionando esto? Porque en la primera carta de Pedro, fíjense bien, hermanos, en la primera carta de Pedro dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Realmente somos amigables, realmente amamos fraternalmente, somos compasivos. La realidad es otra. La realidad es que no. ¿Por qué no? Porque hay un problema en nuestra misma naturaleza. Porque hay un problema muy serio desde nosotros mismos. La Biblia dice claramente, hermanos, en Romanos capítulo 6, versículo 14, por favor vayamos a este pasaje. En Romanos capítulo 6, versículo 14, dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren qué bendición tan grande ahora para nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta tan especial que habla acerca de la manera como Dios en su gracia infinita nos dio la declaración de ser justos por la obra perfecta de Jesús, está diciendo aquí que el pecado ya no va a tomar dominio de nuestras vidas por una razón, porque ya no estamos bajo el tremendo látigo de la ley que nos presionaba y solamente declaraba que éramos pecadores, pero que no nos ayudaba. Juan Calvino escribió esta frase que la ley es el espejo que revela nuestra naturaleza. La ley es el espejo que revela nuestra naturaleza, pero el espejo no puede cambiar. Yo me veo cada mañana en el espejo y quisiera ser como de los actores de Hollywood. Quisiera ser como Brad Pitt o como aquellos guapos actores de Hollywood. Pero el espejo no me ayuda en nada. Me peino y no me cambia en nada mi espejo. Así ocurre con la ley. La ley me dice, estás mal con Dios, eres un pecador, estás inclinado a ser tomado, pero no me cambia. Lo único que vino a cambiar mi vida y lo que vino a cambiar la vida del hombre es la gracia de Dios. Y ya no estamos nosotros bajo el poder de la ley, sino bajo el poder de la gracia de Dios. Y es solamente Dios quien hace el cambio. En los años 70 ocurrió un milagro en la medicina. En Sudáfrica, en este país de Sudáfrica, ocurrió la primera operación, o mejor dicho, el primer trasplante de corazón. El doctor se apellidaba Barnard y hizo el primer trasplante de corazón. Ahora se hacen trasplantes de corazón, ahora ya se han hecho más populares. Pero esa fue la primera vez allí en Sudáfrica. Pero en la Biblia nos dice
entran, el papá o la mamá los ve que entran y los papás se van felices a sus casas porque ya sus hijos entraron a la escuela. Pero en un mes el maestro o el director los manda a llamar y dice: Señor, lo he mandado a llamar porque su hijo o su hija tiene un mes de que no asiste a la escuela. Y ustedes, ¿cómo? Si yo lo dejo en la puerta. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Se ponen una capa de nombre invisible y se salen de la escuela. Hay casos aquí, hermanos, ¿verdad? Maestro, y tal, de casos de muchachos que se salen de la escuela. Y el papá bien confiado. Entonces los consejos que dan los abuelitos, los papás, a los hijos, a los nietos, pues entran por acá y salen de este lado. ¿Por qué? Porque nuestra misma naturaleza es totalmente diferente hasta que Dios en su gracia hace el cambio, hasta que Dios interviene. Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay fe en lo que Cristo hizo en la cruz, cuando le permitimos a Dios que sea el que entre en nuestro corazón y cambie nuestra vida, entonces es cuando es posible vivir bajo los requerimientos de Dios. Ahora leamos por favor lo que dice la Escritura. Por favor vayamos hasta 1 de Juan capítulo 5, versículos del 11 hasta el 12. 1 de Juan capítulo 5, no hay que confundir 1 de Juan con el Evangelio de Juan, por favor. 1 de Juan está ya casi al final de la Biblia. 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Por favor, ustedes siguen en silencio ahí en la lectura. 1 de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios, fíjense bien, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Veamos por favor lo que dice claramente el versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la vida eterna? Está en Cristo. ¿Quién nos la ha dado? Dios. No es de nosotros. No es de nosotros que tenemos esa vida. Tenemos una vida psicológica, tenemos una vida biológica, sí. Tenemos una vida familiar, tenemos una vida de trabajo, tenemos una vida estudiantil. Para ese tipo de vida lo tenemos, pero no tenemos vida espiritual. Esa vida espiritual solamente viene por Dios, porque en su gracia, en su amor por nosotros, en su compasión por nosotros, viéndonos perdidos, viéndonos pecadores, nos da la oportunidad de cambiar, de ser diferente, pero es por Dios, no por nosotros. Podemos irnos a un monasterio de los lamas al Tíbet, podemos pasarnos toda la vida ahí y seguir con los mismos instintos, con nuestra misma naturaleza, porque el único que puede cambiar radicalmente nuestro corazón es Dios, es el Señor Jesús. Por eso la Escritura dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué más hermanos? Nueva criatura. El que está en Cristo, porque Cristo es Dios. Por lo que Cristo hizo en la cruz fue perfecto. Porque lo que Jesucristo hizo en la cruz hizo posible que su vida llegara a nuestra vida. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos pone una figura de agricultura muy especial. Habla acerca del injerto. Allá en Xochimilco, hermanos, allá en Xochimilco trabajan mucho con los injertos de las flores. Usted tal vez ha hecho un injerto en la rosa. Colocar una rosa de un color y colocar un pedacito de tronquito de otra rosa e incrustarlo en la rosa que usted tiene ya plantada para poder ver cambios.
cambios en la coloración de las voces. Cristo vino y se insertó en su vida, en nuestro corazón, para hacer el cambio radical. Y por medio de la vida de Cristo es que podemos ahora sí vivir a la altura de Dios y hacer lo que dice el apóstol Pedro. Dice Pedro: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. Fraternalmente quiere decir amándonos como hermanos. Pero, ¿por qué no nos amamos como hermanos? Porque el problema está acá dentro, en nuestra naturaleza. A menos que Cristo cambie nuestro corazón. Y si ya lo cambió, entonces ahora sí tenemos la capacidad de amar. Dice una persona: entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Porque sí, así pasa. Entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro. ¿Por qué? Porque nos sentimos defraudados con la gente. Tenemos buenas amistades, tenemos buenos familiares y de momento cambia. ¿Por qué? Por la misma naturaleza que tenemos. Ese es el problema. A menos que Jesucristo llegue a nuestro corazón. Ahora, puede ser que lleguemos a amar con sus labios. Por favor, veamos lo que dice la carta de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, veamos este pasaje. Romanos capítulo 5 y leamos el versículo 5. Ustedes siguen en silencio la lectura. Dice la palabra del Señor: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, fíjense bien, hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, quisiera hacerles una pregunta no capciosa, sino una pregunta real y una pregunta que debemos de contestar con toda la certeza y confianza en el Señor. Usted ya recibió a Cristo en su corazón. Ya lo recibió. Muy bien. Entonces, si usted ya recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿el Espíritu Santo sigue en el cielo o está en su corazón? Está en nuestro corazón. Ahora está en nuestro corazón. Y si está en nuestro corazón, entonces fíjense bien lo que dice el texto. Por favor, veamos el texto. Dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué cosa? Derramado. ¿En dónde? En nuestros corazones. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. A ver, entonces, levanten sus manos los que tienen al Espíritu Santo en su corazón. Muy bien, todos. Sí, ok. Muy bien. Entonces, les quiero hacer esta pregunta. Aunque yo sea tremendo, y aunque yo llegue, bueno, te lo digo más directamente, aunque yo sea el peor pastor del mundo, ¿me amarían ustedes? A ver otra vez, piénsenlo bien, piénsenlo 5 segundos, piénsenlo 5 segundos. Si yo soy el peor pastor del mundo, ¿me seguirían amando? ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, por eso podemos amarnos. Entonces, ahora quiero hacer la última pregunta. Cuando esté yo ahí en la puerta, ¿me van a saludar o no me van a saludar? Bueno, si usted es cristiano, sí. Si el amor de Dios está en su corazón, sí. Si el Espíritu Santo está en su corazón, sí, no. ¿Por qué? Porque entonces estará reinando la carne. Esto estará reinando nuestra misma naturaleza. Y ahí se ve la diferencia. ¿Por qué Pedro está diciendo a los hermanos en esta carta: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, etcétera, etcétera? Porque Pedro está seguro de que en sus corazones está Cristo
y el Espíritu Santo ha derramado su amor por medio de su Santo Espíritu en sus corazones. Esa es la razón. Porque sin Cristo, hermanos, no podemos hacer gente. Los jóvenes de hace años, recuerdan que cantábamos un coro que dice, amamos a la gente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Ale? Okay. ¿Cómo dice el canto? Amamos a la gente porque estamos en Cristo. Porque estamos en Cristo. Amamos a la gente porque estamos en Cristo. Ahora, si no estamos en Cristo, la odiamos, la aborrecemos. Somos indiferentes. ¿Saben ustedes que la indiferencia es una forma de odio? La indiferencia es una forma de odio. Simplemente que pues, no hacemos nada, simplemente somos indiferentes. Luego, la esposa está hablando y sí. ¿Me vas a ayudar a cambiar el foco de la taza? Sí. La indiferencia. ¿Hay verdadero amor? Sí, rápido. Y no solamente un poco de pito, toda la mano. Porque el amor surge. El amor surge. Hay dos cosas que no se pueden ocultar, dice la revista Selecciones de Free Design. Hay dos cosas que no se pueden ocultar. No se oculta ni el amor ni el odio. La persona que odia tarde o temprano lo saca a la luz. Y la persona que ama también lo saca a la luz. Así es, no se pueden ocultar. Entonces, cuando vivimos bien con el Señor, cuando el Señor ha hecho la operación grandiosa de una nueva vida en nuestros corazones, es que entonces podemos hacer lo que dice Pedro aquí. Sin Él no. Sin Cristo no podemos hacer eso. Podemos venir a la iglesia, podemos traer nuestra Biblia, nuestro coritario, nuestro seminario, podemos traer nuestro diezmo, podemos traer un canto para participar en un culto, pero si Cristo no ha cambiado nuestro corazón, no es más que tímpano que retiñe, dice 1 Corintios 3. No más que eso. No, porque no hay cambio. Y solamente cuando el Señor Jesucristo cambia nuestras vidas es que podemos vivir. Ahora, terminemos versículos del 10 al 11 de 1 de Pedro. Fíjense bien, 1 de Pedro, capítulo 3, del 10 al 11 dice así: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen de engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y siga. Solamente podemos hacer eso cuando tenemos el poder de la vida nueva que Cristo en nuestros corazones. Cuando tenemos esa capacidad, menos. Fíjense, hermanos, dice aquí el apóstol Pedro que refrenen su lengua de mal. Uno de los más difíciles obstáculos en nuestra vida cristiana es refrenar nuestra lengua. Santiago le dedica todo el capítulo. Santiago capítulo 3 le habla acerca de la lengua. Dice por ahí la gente que no controlamos la lengua porque no es un hueso. Y qué difícil es poder controlarla. Se nos salen los sapos, lagartijas, cucarachas y un montón de cosas de la boca. Se nos salen. A veces sin querer, pero porque de lo que habla la boca es lo que está en el corazón. Ese es el problema. A menos que haya un cambio radical en nuestro corazón, es que entonces podemos refrenar nuestra lengua y vivir bien y estar en paz con todos. Si su vecino le echa la basura, usted se la recoge y le paga el carrito para que se lleve su basura, se la devuelve. Y hasta le echa más basura porque tiene. ¿Cuál es nuestra reacción? Si su vecino no le habla, usted también le mira con ojos de gusto.
buenos días, Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque se nota el cambio en la mente. Y dice el Señor, termina Pedro diciendo la razón de por qué todo esto. Porque los ojos del Señor están sobre quiénes, sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Fíjense, qué tremendo, qué bendición. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La razón de por qué Pedro está diciendo esto es que, miren, a mí me pueden engañar, podría decir Pedro, a mí me pueden engañar, y puede engañar a cualquier persona, pero no podemos engañar a Dios, porque Dios lo sabe. Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe perfectamente lo que hay dentro de nuestra propia vida. A Dios no podemos pasar por alto. Sus ojos son tan penetrantes, de veras, el Señor tiene los ojos de mayor potencia que los rayos X, que saben perfectamente lo que hay en nuestros corazones, que no podemos engañar. Él sabe si somos genuinos o no lo somos. Por eso, la clave es que por la gracia de Dios, es que tenemos una vida nueva y hemos aceptado al Señor Jesús. Si Jesucristo está en nuestros corazones, entonces tenemos toda la capacidad de poder salir triunfantes en cada situación. Terminamos con este último versículo, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 1. Por favor, vayamos al Evangelio de Juan, este es el último versículo que vamos a leer. Dice de la siguiente manera, fijémonos bien lo que dice este texto. Estamos en Evangelio de Juan, capítulo 1. Y ahora vamos al versículo 14, por favor. Versículo 14. Dice este texto. Y aquel verbo fue hecho carne, se está refiriendo a Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, es decir, el único Hijo de Dios. Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Lleno del favor. La palabra gracia es el favor de Dios. Lleno de ese favor. Si usted fuera al Amazonas, si usted fuera al Amazonas, piense, y tomara un vaso de agua, con eso se secaría el Amazonas. No, son millones de litros de agua que corren por el Amazonas. Un vaso de agua, por muy grande que sea su vaso, no le afecta en nada. La grandeza del Señor Jesucristo es más que la Amazonas, de la manera que podemos tomar de su gracia y satisfacer nuestro corazón y poder caminar en su voluntad, porque Él es la fuente de toda gracia. Si el Amazonas lleva millones de litros de agua, la gracia de Dios en el corazón del Señor Jesucristo es superabundante, mucho más que la Amazonas. De tal manera que por medio de Él es que podemos vivir la vida cristiana. Y eso es lo que nos distingue en relación con la gente. Eso es lo que hace que se vea la gran diferencia. Si no hay diferencia entre nuestra vida cristiana y la vida de una persona que no lo es, entonces simplemente somos religiosos, pero no. Pero si somos cristianos, se nota el cambio. Y hasta la gente reconoce ese cambio. Lo reconoce. Bien, Dios quiera que podamos vivir a la altura de lo que el Señor nos dice a través de su palabra, tomando en consideración que es solamente por la gracia de Dios que nuestras vidas pueden ser renovadas. Porque si la gracia de Dios está en nuestros corazones, con un corazón nuevo, podemos lograr grandes. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a reflejar
reflejar todos los días que caminamos en tu voluntad, no en nuestras fuerzas, no en nuestras justicias, no por nosotros mismos, sino solamente por tu gracia. Tu siervo, el apóstol Pablo, pudo decir con plena confianza: por la gracia de Dios soy lo que soy. Ayúdanos también, Señor, por la gracia tuya, a ser un reflejo de tu vida, del amor que tú nos has dado para amar a otros, para perdonar como tú nos has perdonado, para tratar amigablemente a los que aquellos que necesitan de ti. Ayúdanos, Señor. Y si hay alguien que en esta mañana aún no te ha aceptado en su corazón, que no ha recibido esa gracia maravillosa tuya, por favor, Señor, que tu Santo Espíritu abre su corazón para que experimente la vida nueva, para que experimente, Señor, el caudal tan grandioso de esa gracia transformadora en su corazón.